el IBEX sucumbe a las dudas por Trump y la deuda pese al auge de la banca. El bache de Wall Street, los máximos en los intereses de la deuda y las nuevas veleidades de Trump y generalizan las ventas en bolsa. El IBEX, tras una primera parte sustentado en los bancos, gira a la baja en medio del revés a las empresas más sensibles a los costes de financiación. Al final pierde un 0,12%, hasta los 11.798 puntos. Antes de la apertura de los mercados europeos, la jornada deparaba ya más referencias bajistas que alcistas. En un ámbito más local, la economía de Alemania traslada nuevos síntomas de debilidad. El dato de ventas minoristas ha registrado una inesperada caída del 0,6%, muy lejos del aumento del 0,5% que habían previsto los analistas. La imposición de aranceles por parte de la nueva administración Trump podría agravar esta debilidad, al igual que sucede con China. El índice CSI 300 ha registrado hoy nuevas caídas, en medio del temor comercial que genera la inclusión de más empresas chinas en la lista negra de Estados Unidos. En la vecina Japón, el Nikkei ha perdido hoy la barrera de los 40.000 puntos. La estela bajista se activó ayer de lleno en Wall Street, con caídas superiores al 1% en el S&P 500 y cercanas incluso al 2% en el Nasdaq. Las tecnológicas sufrieron un notable correctivo, agravado por el incremento en los intereses de la deuda. Las perspectivas de bajadas de tipos de la Fed se enfrían, y el menor apetito inversor da pie a la recogida de los beneficios cosechados en 2024. Las dudas persisten en la sesión de hoy. IBEX 35. La bolsa española acusa las referencias poco alentadoras del exterior. Las dudas económicas, monetarias y arancelarias invitan al freno después de una racha claramente alcista. Al cierre de ayer, el IBEX había firmado 7 subidas en las 8 últimas jornadas, coincidiendo con la transición de 2024 a 2025. El menor optimismo de hoy borra el nivel de los 11.800 puntos. Al final, el selectivo ha caído un 0,12% y ha acabado en los 11.798 puntos. Los bancos destacan una vez más por su firmeza en momentos de repunte en los intereses de la deuda. Los inversores prolongan las compras y los bajistas repliegan posiciones en el sector. Las entidades más alcistas del IBEX hoy han sido Sabadell, con un avance del 2,35%, CaixaBank, que ha ganado un 2,03%, Unicaja, que ha subido un 1,32%, y Bankinter, que ha avanzado un 1,25%. La previsión de menores bajadas de tipos atenaza por el contrario a las empresas más sensibles a los costes elevados de financiación. Cellnex, Grifols y Colonial destacan entre los valores más castigados del IBEX, secundados por utilities como Naturgy y Enagas. La peor parte se la llevan las empresas vinculadas con las energías renovables. Acciona Energía y Acciona se cuelan entre las mayores caídas del IBEX en una jornada adversa para el sector ante las amenazas lanzadas por Trump, centradas en las eólicas. Bolsa Europea. La renta variable europea aparca la indefinición inicial y replica la estela bajista de Wall Street. Los inversores han vigilado nuevamente los intereses de la deuda y el efecto divisa ante el bache que registra el euro con los datos de debilidad del consumo en Alemania. El índice paneuropeo Stoxx 600 ha bajado de los 515 puntos. El sector de las energías renovables acusa los últimos mensajes lanzados por Donald Trump centrados en el sector eólico. Los inversores reaccionan con caídas superiores incluso al 5% en valores como Vestas, Ørsted, Siemens Energy y Nordex. Las novedades empresariales ayudan a los avances en casos como los de TeamViewer, Vallourec y Galápagos. El avance de unos ingresos superiores a lo esperado en 2024 impulsa hasta un 10% la cotización de TeamViewer. Las acciones de la francesa Vallourec cotizan al alza el adelanto del objetivo de la reducción a cero de su deuda neta. El detonante de las subidas próximas al 10% en Galápagos es el anuncio de un split en sus acciones de la biofarmacéutica. En el lado negativo destacan las caídas que registran Ørsted, NN y CVC Capital Partners como consecuencia de las rebajas de recomendación emitidas por los analistas. Deuda, euro, petróleo, oro y Bitcoin. Los últimos datos de IPC, además de truncar el proceso de desinflación, otorgan de nuevo un mayor protagonismo a los intereses de la deuda. Los costes de financiación se sitúan en zona de máximos de 5 meses en la deuda de Alemania, de referencia en Europa.
El interés del Bund supera el 2,50%, a pesar de los débiles datos de consumo conocidos hoy en la mayor economía europea. La rentabilidad del bono español se acerca al 3,20%. En Estados Unidos, el interés de la deuda a 10 años supera el 4,70% antes de la publicación, a última hora del día, de las actas de la Fed. La firmeza en los intereses de la deuda estadounidense es extensible a su divisa, el dólar. El euro pierde de nuevo el nivel de los $1,03, a un paso de sus mínimos de más de 2 años. En las horas previas a la publicación de las actas de la Fed, el inesperado bajón en las ventas de minoristas de Alemania acrecienta la debilidad del euro. La libra británica, a su vez, cae en sus descensos hasta los $1,23. El efecto divisa juega en contra de activos denominados en dólares como el petróleo. Sin embargo, el barril de Brent da un paso más en su ascenso al consolidarse por encima de los $78. Las tensiones geopolíticas impulsan también la cotización del barril tipo West Texas, de referencia en Estados Unidos, al borde de los $75. Las tensiones geopolíticas permiten al oro mitigar las presiones bajistas procedentes del dólar. Los futuros del metal precioso rondan los $2.670 la onza. El freno es mucho más acentuado en la cotización del Bitcoin, desinflado hasta un 5%, al borde de los $96.000.